Buen día, hermanos. Retomamos la lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca leer el capítulo de Mateo, del versículo 22 hasta el capítulo de Mateo 15, versículo 11. Este pequeño extracto de la Biblia, la verdad es que tiene muchas enseñanzas, por lo que le pido que en su casa pues analice poco a poco cada versículo y va a ser de mucha bendición. En esta ocasión yo quiero recargar solamente tres cosas. La primera viene después de que Jesús alimenta a 5,000 personas, le pide a sus discípulos que ellos crucen el mar en una barca mientras él va a orar. Una vez entrada la noche, pues Jesús, para alcanzarlos, empieza a caminar sobre el mar y los discípulos se espantan. Además de que había una gran tempestad en ese día, pues se espantan al ver a una persona caminando hacia ellos sobre el agua y piensan que es un fantasma, ¿no? Y Jesús les dice, no, no se preocupen, soy yo, no se espanten, no tengan miedo. En el versículo 28, le voy a dar lectura, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda yo que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta es la primera enseñanza que yo les quiero compartir en este día. Cuando los discípulos vieron llegar a Jesús, se espantaron, ¿no? Sin embargo, cuando lo reconocieron, Pedro, muy emocionado, le dijo, por favor, ayúdame a acercarme a ti, ¿no? Di que yo me acerque y me voy a acercar. Y esto también lo podemos ver en nuestras vidas. Cuando Pedro empieza a caminar por el agua, en un principio no tiene temor. Y es lo que a nosotros nos sucede cuando nos estamos acercando a Dios, ¿no? Cuando recién llegamos a la palabra, cuando recién aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, andamos muy bien, con mucha fe y estamos muy emocionados, ¿no? De lo que pueda venir. Sin embargo, regresando al ejemplo de Pedro, cuando Pedro vio la gran tempestad que había a su alrededor, la tormenta, me imagino, las olas, él empieza a dudar, su corazón y su fe menguan. Y otra vez, el ejemplo con nosotros puede ser que cuando nos acercamos más a Dios, esa fe empieza a menguar debido a las pruebas que tenemos o debido a los problemas que llegamos a tener, ¿no? Y bueno, al final cuando Pedro se empieza a hundir, ruega, ¿no? Y grita, Jesús, por favor, sálvame porque me estoy hundiendo. Y Jesús lo toma de la mano y lo levanta, ¿no? Y es así de nuevo en nuestras vidas. Cuando nosotros fallamos, tropezamos, nuestra fe empieza a menguar, Jesús es cuando nos toma de la mano y nos levanta. Es en ese momento cuando nuestra fe está por los suelos, cuando nosotros dudamos de todo y de todo el mundo, que Jesús es cuando nos toma y nos levanta. Obviamente viene un regaño, ¿no? Que es ¿por qué tu fe mengua? ¿Por qué dudas de mí? Sin embargo, en esos momentos, les repito, Jesús nos carga y nos levanta. Y bueno, la siguiente enseñanza viene un poquito más adelante, en el capítulo 15. Aquí los fariseos se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan? ¿No? Y bueno, lavarse las manos antes de comer el pan era una tradición que tenían los fariseos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Los fariseos eran personas que creían que existía la ley escrita y la ley oral, digamos, ¿no? La ley escrita fue enviada a través de Dios por Moisés y la ley oral era, digamos, las tradiciones y todas las costumbres que tenía el pueblo judío en ese entonces. Y bueno, lavarse las manos antes de comer el pan no viene en ninguna ley que les dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos lo hacían como una tradición. Y aquí Jesús pues los cuestiona, ¿no? Porque dicen, Jesús les dice en el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí los confrontan, ¿no? Y les dice, su tradición no es más importante que Dios. Y ese es el problema que estaban teniendo los fariseos. Y es también lo que nosotros tenemos que ver dentro de nuestros corazones. No porque algo en nuestra
casa lo hecho durante generaciones significa que esté bien. Lo único que está bien es lo que Dios nos dio a través de su palabra. Y es en donde nos tenemos que basar para nuestro día a día. Y la última enseñanza, o el último que quiero leer, está en el versículo 10 del mismo capítulo, Mateo 15, y dice, llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y aquí hay que hacer una pequeña mención de las leyes dietéticas, las cuales están en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Usted en su casa, si gusta, las puede leer. Y bueno, estas leyes fueron enviadas por Dios al pueblo de Israel por una razón. Sin embargo, aquí Jesús no solamente hace mención de lavarse las manos antes de comer el pan, sino también se refiere a estas leyes dietéticas, diciéndole a los fariseos, no porque ustedes sigan al pie de la letra esas leyes dietéticas significa que están cerca de Dios, porque no sirve de nada respetar esas leyes si aún así vas a estar maldiciendo, mintiendo o jurando el nombre de Dios en vano, ¿no? Que eso también les fue prohibido tanto a ellos como a nosotros. Y es por eso que Jesús dice esto, para recalcar que es más importante estar cerca de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, ser humildes, que seguir muchas leyes que no es que no sean importantes, sí lo son, sin embargo no son Dios, ¿no? No nos acercan más a Dios por cumplirlas al 100%. Y bueno, aquí también quiero hacer una aclaración. Nosotros, por la gracia y por la misericordia del sacrificio de Jesucristo, es que somos exentos de cumplir esas leyes dietéticas. Sin embargo, en el libro de los Hechos, los apóstoles, en el capítulo 15, el llamado Concilio de Jerusalén, dicen lo siguiente, en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, el ahogado y de sangre. Es decir, nosotros somos exentos de cumplir estas leyes, no porque no sean importantes o porque no sirvan, sino que nosotros somos salvos por la misericordia y la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí se hace una aclaración. No por esa misericordia significa que podamos romper estas reglas, es decir, la contaminación de los ídolos, la fornicación, el ahogado y la sangre. La sangre, voy a hacer, lo recalco porque habíamos leído con anterioridad, no lo que entra contamina al hombre. Jesús se refería a la comida en general, sin embargo, vemos que la sangre, seguimos, tanto el pueblo de Israel como nosotros los no la consumir. Esto viene dicho por Dios. Y les repito, ¿no? Esto también es la enseñanza que vimos hace un momento. Ustedes tienen que confirmar todo lo que cualquiera les diga, incluso yo en este momento, confírmenlo en la palabra, ¿no? Sí, tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, las maldiciones, etcétera, etcétera. Incluso Jesús después dice que nuestro andar sea así o no, y listo, ¿no? Cualquier cosa fuera de esto, pues no funciona de mucho. Pero sí hay que cuidarnos de consumir sangre, eso sí hay que recalcarlo. Y bueno, hermanos, esta es la enseñanza que Dios tenía para nosotros en este devocional. Que tengan una bendecida semana y ojalá que todas estas palabras sean de bendición para ustedes.